Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Bisturí, Diseccionando las Derechas, un espacio para descoser los disfraces de la reacción, entender cómo operan y empezar a pensar cómo combatirlas. Me acompaña nuevamente desde Especímenes de la Reacción el compañero Javier Molina. ¿Cómo estáis, Rulo? Hola, Aaron, muy bien. ¿Tú cómo andas? Bien, con mucho calor, pasando aquí una ola de calor importante aquí en Barcelona, para que después los fachos digan que el cambio climático no existe. Estamos con temperaturas sobre los 35, noches muy calientes, sobre los 30 grados. Así que nada, pues, por lo menos el primer mundo está sufriendo las consecuencias de lo que ha generado en el sur global. No, terrible. Pero bueno, esperamos que el Y por allá, ¿cómo negacionismo está la sea... cosa? Por acá en el sur está un poco mejor, ahí está soleado, pero no está terriblemente caluroso, ni hay incendios, ni de esas cosas por aquí cerca al menos. Oye, qué bien, qué bien. Igual, pero igualmente, así como saliéndonos un poquito de la pauta, también he visto que ha habido mucho movimiento en Brasil, también en Colombia respecto a las derechas. Pues ha estado como la contingencia bastante fuerte, igual, interesante en términos de que está también desenmascarando las técnicas que han ido utilizando para llegar al poder. Pero vi que al hijo Bolsonaro lo condenaron hace muy poquito. Sí, bueno, en la familia Bolsonaro está, como diríamos, la embarrada, por no decir otras palabras. La esposa de Bolsonaro, que es Michelle, eh, hizo un video en contra de lo que vendría siendo el hijastro, ¿no? Porque es el hijo del expresidente, pero no de ella, ¿no? Tratándolo de machista, de que era corrupto y todo lo demás. Y al mismo tiempo, este hijo, eh, que es el candidato presidencial de la derecha bolsonarista, bueno, se emputeció en términos simples y hicieron que a Michele Bolsonaro saliera del partido, que es el Partido Liberal de nombre, ¿no? PL, y eliminaron la línea como el PL de mujeres que ella lideraba, y ella en estos momentos se encuentra como en una disputa por el poder interno del bolsonarismo, en cuanto Jair sigue preso en la casa, y el hijo, como tú bien decías, está siendo acusado nuevamente precisamente por corrupción, porque bueno, es que ahí el tema se alargaría mucho, pero hay un tipo que se llama Bocaro, que es de un banco misterioso, que financió supuestamente a la familia Bolsonaro para hacer un documental sobre el padre, que es el expresidente, para limpiar, limpiar, sí, eh, limpar, no, bueno, no sé, eso como la Sí, imagen limpiar de la él, imagen, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. la imagen de él y tratar a apurar el proceso de esta condena domiciliaria. Mientras Mm. tanto, otro de los hijos, Eduardo, este es Flavio en particular el candidato, y Eduardo se encuentra en Estados Unidos todavía, supuestamente aún en el cargo del Parlamento brasilero, pero vive en los Estados Unidos hace ya varios meses, prácticamente va a cumplir un año, haciendo todo este movimiento neogolpista a través de su amigo Trump, ¿no? Y bueno, las elecciones en Brasil son en octubre, entonces son totalmente relevantes todos estos movimientos en la familia Bolsonaro, siendo que es la que Mm. lidera actualmente a los movimientos de derecha, uno al menos de ellos, que es el más extremista. Eso vendría Claro, es siendo así importante breve también. el resumen. Claro, y sobre todo en este clima de victoria de los títeres de Trump en distintos países del Cono Sur y bueno, de América Latina en general. Pudieron Bueno, ahí contra el pacto histórico y dale, dale. no, que el propio Trump dijo la semana pasada, si no me equivoco, em, que el próximo experimento, como si no hubiese experimentado ya, son las elecciones en Brasil. Entonces que ahí iba a poner sus fichas. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió en Colombia, como tú bien dices, lo que está terminando de acontecer en Perú, también a través de Keiko Fujimori, lo que, bueno, pasó en Argentina, en Chile, en Bolivia, y etcétera, y Venezuela, ¿no? Cuba.
Sí, y así Honduras. sucesivamente, y en esta reorganización finalmente de la hegemonía geopolítica de los Estados Unidos en el sur del continente. Bueno, sí, pues por eso hablamos tanto de los fachos, porque van avanzando y bueno, durante esta temporada hemos podido hablar de los pilares que sostienen esta idea de la teología política de la reacción. Y bueno, hablamos de teología política y no usamos este lenguaje por casualidad, porque finalmente lo que sostenemos es que las derechas necesitan y utilizan símbolos, relatos y figuras de autoridad capaces de convertir al pueblo en rebaños que son conducidos por estos pastores. Todo esto en medio de, también de un clima de miedo que en el fondo potencia la obediencia de los pueblos. En pocos años hemos visto cómo ese miedo se ha ido instalando dentro del sentido común y cómo este vaciamiento de la democracia que durante décadas fue denunciado por los movimientos sociales en distintas partes de América Latina y del mundo en general, hoy está abriendo paso a nuevas formas de autoritarismo, a un fascismo renovado. Y hoy pareciera que básicamente los pueblos ya no están buscando más democracia ni mayor capacidad de poder decidir sobre sus vidas, sino que las respuestas estarían en un CEO fascista, eh, como Abelardo de la Espriella o como el mismo Elon Musk. La deliberación en el fondo ha ido como perdiendo valor dentro del sentido común que han ido construyendo las derechas. Ha ido perdiendo valor, pero también ha sido perseguida. Lo hemos visto en Argentina con la administración de Javier Milei y la militarización también de las calles por parte de Patricia Bullrich, de Villarroel, pero esto también sucede en el Ecuador, donde hace poco fue asesinada una periodista que investigaba los casos de corrupción y narcotráfico del presidente Daniel Noboa. En este horizonte como que se está llenando de odio, de exclusión y además de una explotación bajo la lógica del capital cada vez más profunda, nos preguntábamos cómo es que lograron convencer al pueblo, cómo lograron convencer a amplios sectores de la sociedad, quiénes son los que construyen estos relatos y cómo han ido teniendo la capacidad de reescribir la historia y moldear a su gusto el sentido común. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de los sacerdotes de la reacción, de la función que cumplen estos sacerdotes, estos ideólogos en el avance de las derechas y sobre todo cómo identificarlos para poder afrontarlo. Así que afilen el oído porque esto es el bisturí. Bisturí, diseccionando las derechas. Los fachos al pabellón. Bueno, hablando precisamente de lo que venías diciendo de Brasil, por ejemplo, esta capa de la familia Bolsonaro eh, cumple una función de sacerdocio, pero tiene una segunda capa intelectual que vendría siendo lo que fue Olavo de Carvalho, que yo he trabajado en algunos momentos, y que vendría siendo quien compone finalmente el, esta organización de masas, ¿no? En términos discursivos al menos, y luego, por tanto, también prácticos. Entonces, esa capacidad de eh, ma el mayor nombre de la intelectualidad orgánica de las derechas brasileras de los últimos años, décadas inclusive, vendría siendo él, precisamente por ese discurso que construye, como bien tú preguntas, esta, diferentes lados, ¿no? Que claro, el poder político es gobernado por, en este caso, la familia Bolsonaro y no por Olavo, pero es Olavo finalmente el que construye la legitimidad de ese discurso, sea con vertientes militarizantes, con vertientes neoliberales, con vertientes esotéricas, místicas, etcétera. Entonces creo que es importante, como tú bien dices, preguntarse por estos, quiénes son estos y estas pastores, ¿no? ¿Quiénes son estas Sí. personas que realizan el discurso, ¿cómo decirlo?, eclesiástico, en términos como metafóricos, ¿no? Y ahí podemos entrar, por ejemplo, a preguntarnos, bueno, ¿cómo se construye ese sentido común? Y ahí Mm. creo que es clave pensar en esto, el papel que juegan intelectuales de distintos niveles y con sus diferentes funciones, ¿no?
Sí, sí, porque en el fondo, no sé, hace algunos capítulos antes de que Abelardo ganara, supuestamente ganara las elecciones en Colombia, nos burlábamos un poco de esta figura como que tenía un poquito de todos los líderes de derecha del mundo, venía de Miami además, centro de operaciones del fascismo para Iberoamérica. Entonces, desde ahí decíamos, bueno, ¿qué es este Frankenstein, no? Pero finalmente alguien lo está pensando. Tú ahí en ese momento recuerdo que hablabas de, oye, este trabaja para la CIA y si no trabaja para la CIA con sueldo, trabaja gratis. Pero en el fondo hay gente que está detrás. Hablamos de Javier Milei, pero hablamos poco de Agustín Laje. Claro. Hablamos de Cast, pero Axel Kaiser lleva haciendo un trabajo de intelectual de derecha, construyendo fake news, dando interpretaciones bastante antojadizas de la Mm, realidad desde hace muchísimo tiempo. O sea, entonces, en el fondo, la discusión que traemos hoy es justamente hablar de esta gente, ¿no? Como mm. quiénes están tras bambalinas, quiénes son los que están moviendo a estos títeres. Algunos más títeres que otros, a lo mejor Cast más títere que Javier Milei, Mm. pero títere al fin y al cabo. Sí, y pensar, por ejemplo, las diferencias en términos ideológicos que cumplen cada uno, ¿no? Que lo fuimos desglosando durante los distintos episodios de esta temporada, ¿no? Porque claro, Abelardo no es lo mismo que Javier Milei, o Milei no es lo mismo que Cast, pensando en términos concretos de cuál es el discurso principal que movilizan, ¿no? Milei, como ya hemos hablado en varias oportunidades, moviliza esto denominado paleolibertarianismo, ¿no? Y Cast moviliza una línea muy católica y más bien conservadora, más que libertariana. Y ahí entonces se podrían distinguir en términos ideológicos, haciendo caso también de distintos grupos, ¿no? Y funcionalidades en las distintas sociedades, porque claro, la sociedad chilena puede ser un poco más pacata que la argentina y por lo tanto puede funcionar mejor alguien más bien conservador, más que en el caso argentino, que podría ser una sociedad principalmente liberal más que conservadora, en términos bien genéricos y bien panorámicos, ¿no? Obviamente todo el Uh-huh. mundo y todo país y nación tiene sus diferentes grupos internos, pero a nivel como imagen o imaginario colectivo podríamos ver esas diferencias. Lo Claro. mismo puede acontecer con Colombia, ¿no? Que tienen que mezclar todas estas variantes, que no es lo mismo o que acontece en Perú con Keiko Fujimori, que viene ya con todo, la carga inclusive del apellido, de ser la hija de, y todo lo demás, que viene con esa tradición de la burguesía peruana y que, bueno, es algo legitimado desde Vargas Llosa, Mario, hasta Álvaro, y así por delante, es esa otra capa que es la que va haciendo ese sentido común, ¿no? Porque claro, toqué el nombre Vargas Llosa de Mario, porque él cuando empieza a ganar los premios es precisamente cuando se vuelve más liberal y más neoliberal. Y eso tiene un Mm. recorrido lógico, ¿no? Y luego se vuelve presidente de una fundación que se llama la FIL, que es la Fundación Internacional por la Libertad, que fue creada allá en España. Y así sucesivamente, son partes muchas veces que eh, el pueblo, el común, desconocemos de estos personajes televisivos, mediáticos y todo lo demás, pero que los tipos están trabajando, ¿no? Y por eso muchas veces vemos solo los resultados, es decir, cuando Milei gana la elección, ¿no? Pero no le hicimos el seguimiento suficiente o no tomamos en serio al Laje en su momento. Y digo en plural porque, bueno, el tipo es un conservador, católico, muy retrógrado en muchos de los puntos, la mayoría, pero la incorporación de ese discurso permitió que luego Milei llegue y gane la elección. Entonces, claro, es ahí Mm. donde se juegan estos tipos de funciones, ¿no? Para Sí. mantener esa hegemonía de las clases dominantes y mantener al neoliberalismo o al capitalismo en mayúsculas funcionando, pero la diferencia entre alguien que tal vez
no hace, entre comillas, muy entre comillas, política directamente como Laje, y alguien que solo se dedica a eso como Milei. Oye, sí, ahí hay una cuestión que me parece, o sea, que ha sido también mi aprendizaje en este trabajo de divulgación de tu trabajo académico, que ha sido justamente entender esto de la que la derecha cómo va asumiendo distintos disfraces, como que en el común el Mm, análisis político más como al que uno tiene acceso, digamos, a través de los medios de comunicación y todo, plantean como si fuesen básicamente puntos en disputa. Y claramente nos han dado cuenta a partir de sus propias acciones que las derechas están sumamente coordinadas. En Chile hace poco, bueno, con las elecciones, también se cayó un poco en la fantasía esta de poder quebrar el bloque de la derecha como a partir de las bases populares que tenía cada una de las candidaturas, pero pudimos ver cómo la derecha se cuadró rápidamente y se sigue cuadrando durante el gobierno de José Antonio Cast. mm, Entonces, en ese sentido, me parece como súper relevante esta idea y cómo también le hemos ido incorporando dentro de nuestro propio lenguaje, ¿no? En mm, este programa, que esta idea de que hay costuras porque son disfraces, mm, asumen el disfraz que más convenga para la sociedad, la ponen en juego, o sea, también probaron con un libertariano como Johannes Kaiser, pero mm, cuando vieron que tampoco cuadraba tanto y que el que cuadraba era el pinochetista ultraconservador de Cast, bueno, se alinearon todos ahí atrás. Creo que eso es muy mm, importante atendiendo a que son un bloque histórico y que hay que mm, combatirlos en tanto bloque histórico. Y por otra parte, como a partir de lo que me decíais, mm, me surge un poco la duda de la relevancia también que tienen estos intelectuales. Son en el fondo los monstruos, los especímenes de la reacción que estamos viendo en la actualidad en primera línea. mm, ¿Son producto de estos intelectuales o estos intelectuales más bien se han ido colgando del vagón? Porque si son producto, mi ley mm, es producto del AGE, es que entonces, o Kast y Johannes Kaiser, mm, producto de Axel Kaiser y la Fundación Futuro, mm, y la Fundación para el Progreso y todas esas fundaciones, entonces esta gente nunca se ha detenido, nunca ha parado de trabajar. mm. Como que en el fondo del año 2019, 2020, cuando nosotros creíamos que íbamos a conquistar derechos y conquistar el mundo, ellos seguían operando. Como, Mira, es que habría que hacer el mapa así como completo y ver las condiciones a nivel, mira, podríamos decir nacional o local, entre comillas, pero ya eso ya nunca hizo sentido y ahora menos todavía, ¿no? Entonces, claro, habría que pensar y por eso que creo yo que es lo que hemos tratado de hacer tanto en en la primera temporada de Bisturí como en esta segunda, de incluir algunos elementos ya más bien teóricos para pensarla, eh, pero en pensar esa transnacionalización de las derechas, ¿no? Y el funcionamiento internacional que tienen figuras como el propio Laje que hemos nombrado bastante, ¿no? Laje participa semanalmente en distintos países, en ferias de libro, en eventos, apoya a los candidatos de las distintas derechas nacionales, ¿no? Apoya a Fujimori como apoyó a Belardo y hace live sobre cada uno y todo lo demás. Entonces, claro, el nivel de internacionalización del discurso es eh, mucho más evidente de lo que se ha querido pensar o analizar, ¿no? Y por eso a veces se cae en esa sorpresa, ¿no? Como tú bien decías. Y el otro nivel es pensar, bueno, ¿dónde es realmente que trabajan? Es decir, pensando en Chile, por ejemplo, el diario El Mercurio nunca ha dejado de trabajar, ¿no? Y el diario El Mercurio, como la tercera, o la segunda inclusive, han funcionado como para poder homogeneizar el discurso de las burguesías chilenas durante todo el siglo XX y XXI, ¿no? El Mercurio muchas veces apoyó una línea editorial económica como el Chicago gremialismo o el neoliberalismo de los Chicago Boys, y eso ha apoyado desde antes de existir la dictadura. Entonces, se ha ido construyendo una manera, a veces, de pensar la política de manera un poco, podríamos decir, errada, ¿no? Es decir, bueno, solo los partidos políticos son los que piensan, o solo cuando aparece algo de transformación en el Estado, eso es la política. No, la política se juega en toda parte, ¿no? Y por lo tanto, el Mercurio
es posible pensarlo como un partido político de la burguesía chilena, por ejemplo. En términos gramscianos, al menos daría para pensarlo así. Lo otro son estos centros de pensamiento, think tanks, como se prefiera llamar. Por ejemplo, ya saliendo de la Segunda Guerra Mundial, allá en Europa, los Hayek y los Friedman y todo ese pueblo se junta en un centro de pensamiento que es el Mont Pelerin, del cual Axel Kaiser hasta hoy forma parte. Y ahí entonces, claro, esa fundación, que supuestamente es por los valores de la libertad y toda esa macana que venden ellos, eh, tiene financiamiento internacional desde la Escuela Austriaca de Economía hasta hoy. Y eso hace vínculos con Harvard, con Chicago, con las universidades estas más neoliberales de los Estados Unidos, como la mayoría, y llega a los distintos países en nombres diferentes. Por ejemplo, Fundación para el Progreso, como tú bien nombraste, existe hace, no sé, casi 20 años ya, financiada también en gran parte por el Grupo El Mercurio. Entonces, claro, a veces es más interesante pensar la política desde ahí, con esas capas que son más complejas, por decirlo así, que pensar si Kast se peleó con Matei, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque a final de cuentas, eso es como el humo, nos están vendiendo Mm, humo, ¿no? Pero lo que está pasando atrás, y que finalmente son estos y estas intelectuales, es esa legitimación de un discurso X, en este caso el neoliberalismo, el Estado subsidiario en Chile, eh, que se juegan distintos elementos, ¿no? Tenemos el Instituto de Estudios de la Sociedad con una mirada un poco más cristiana o social cristiana, tenemos el Mercurio con la línea neoliberal más clara tal vez, tenemos la tercera que muchas veces se pelean algunos puntos editoriales con el Mercurio, pero finalmente va a apoyar a los mismos candidatos, y si hacemos el análisis mediático, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a ver que se van a encuadrar, ¿no? No, tal vez en algún minuto van a apoyar más a Matei que a Kaiser como claro. candidato, pero al final de cuentas todo el mundo va a gobernar para acá, y ahora los medios de comunicación, entre comillas, tradicionales, la televisión y los periódicos, pareciera que transformó el discurso del miedo y del caos y de la catástrofe chilena que había hasta hace 6 meses, ¿no? Sí. Entonces es ahí Oye, donde pero finalmente se va jugando ese sentido común, que es lo que va moldeándose a partir de esta masa intelectual, ¿no? Pero en ese sentido, tú harías una diferenciación entre estos como intelectuales más orgánicos, que uno cuando Mm, dice intelectuales piensa también en eso, una fundación, libros, paper, mm, 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 participación en foros, mm, y el rol de los medios de comunicación, porque bueno, no es novedoso plantear que los medios de comunicación en el fondo están concentrados, mm, como hay una concentración del poder de mm, los medios de mm, comunicación que también es funcional a una concentración ideológica de los medios de mm, comunicación. No mm, existen grandes medios públicos ni grandes medios comunitarios porque no hay interés por parte del poder de dar voz a esos sectores sociales. Pero estoy pensando un poco como en estos productos también televisivos, estos productos un poco más de espectáculo, como Donald Trump, por ejemplo, o como Francisco Rego, el que participaba gritando ahí en el programa Sin Filtro. ¿Podríamos también señalar que esta gente cumple un rol de intelectual para el avance de la reacción o simplemente son altavoces? Yo diría que, siguiendo a mi amigo Gramsci, cumplen la función de intelectual, solo que tienen diferentes niveles, por decirlo así, o grados, ¿no?, de producción de ese discurso legítimo, por decirlo así, o en términos gramscianos ya, en esa organización eh, para producir y reproducir la hegemonía de las clases dominantes, ya, si nos ponemos. Entonces, claro, eh, aquel Pancho Rego del Sin Filtro obviamente no está al nivel o al mismo grado que un Axel Kaiser, ¿no? Inclusive dentro de la propia familia Kaiser, Johannes Kaiser no está al nivel de Vanessa ni de Axel, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque, bueno, tienen su diferenciación en el rol que cumplen, ¿no?
Vanessa tiene un canal importante que mantiene vivo. Vanessa tiene relaciones internacionales con Santiago Abascal, con Agustín Laje. Por lo tanto, podemos pensar de que hay una red más compuesta a través de ella y de estos grupos pro familia y antiaborto que Johannes Kaiser, que es el candidato y la cara visible de la familia Kaiser y de los paleolibertarianos chilenos, ¿no? Y Axel Kaiser también es director de la Fundación Faro en Argentina, que es la principal fundación del gobierno Milei, y bueno, es tal vez el intelectual o uno de los intelectuales neoliberales más relevantes de las últimas décadas a nivel latinoamericano en general, ¿no? Y eso implica que ha viajado bastante, hacer charla y todo lo demás, además de ser presidente de la Fundación para el Progreso, que es la principal, tal vez, de esta línea supuestamente liberal clásica, como le llaman ellos, Mm. o neoliberal a secas, inclusive paleolibertariana. Pero eso significa que, claro, Johannes Kaiser cumple una función bajo esa red, ¿no? Y consigue probablemente una alta votación por ese discurso legitimado de al menos las dos principales intelectualidades, que son su hermana y su hermano, ¿no? Y que empuja eso a casi un 14-15%, si no me equivoco, lo que sacó en las últimas elecciones. Sí. Y eso, aquellas dos cabezas también están financiadas por otras organizaciones, ¿no? Entonces, claro, dentro inclusive de los propios partidos, entre comillas, tradicionales de la derecha chilena, le hace la UDI y RN, habían algunos que se descolgaban y votaron por Johannes Kaiser, ¿no? Por esta línea ultra neoliberal, por llamarla de algún modo. Entonces, Ujú. él cumple esa función de tener la capacidad de salir a los medios, gritar y hacer toda su performática, como puede ser un Milei, y tal vez no tiene la capacidad, no es que no tenga la capacidad intelectual, al contrario, yo soy de la idea de que todo el mundo tiene esa capacidad en cuanto sea producida y disciplinada y trabajada, ¿no? El tema es que él cumple la función de difundir y movilizar a las masas, ¿no? Más que de producir una teoría que sea acorde a las necesidades del momento crítico chileno, por ejemplo. Entonces, lo mismo en el caso de Cast. Cast representa a republicanos y toda esa derecha conservadora, que esa derecha conservadora tiene intelectuales, entre comillas, más antiguos en las universidades chilenas, ¿no? En la Católica de Santiago principalmente, pero Sí. también en las otras universidades públicas y tradicionales, de líneas historiográficas y bla, 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 que pueden venir del Opus Dei o pueden ser cercanos al Opus Dei, pueden ser cercanos también a Schoenstatt como él mismo. Entonces, son otras líneas intelectuales que van a ser caja de resonancia a través de Cast, ¿no? Mm. Entonces, Oye, ¿y solo por para qué? cerrar la idea, y ahí Sí, sí. entonces tendríamos como estos dos niveles, ¿no? Entre la producción y la organización como a nivel discursivo y por lo tanto de conseguir convencer, ¿no? Y ahí la legitimidad del discurso a través de los periódicos, de los canales, de las universidades, de las charlas, bla, 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 bla. Y la otra que es la conquista del poder político, ¿no? Y por lo tanto del Estado y tener una capacidad, tal vez como personaje mediático y personaje político, de capturar esa legitimidad ya construida. Entonces ahí tendríamos al menos dos niveles de esta, por decirlo así, ideología, discurso, relato, como se prefiera, Mm. dependiendo de la teoría. Pero eso. Oye, pero ¿y por qué al momento de estudiar las derechas te parece relevante también? O sea, hemos hablado de diferentes Mm, como elementos, pero ¿y por qué te parece relevante el elemento de los intelectuales? mm, Porque, o sea, yo comprendo esta diferenciación que estás haciendo y me parece como bacán igual mm. esta, plantear que todos son intelectuales porque en el fondo todos están produciendo ese sentido común. Pero ¿por qué te parece relevante?
Porque finalmente son a través de los y las intelectuales que se legitima X ideología, ¿no? En este caso, el neoliberalismo chilense, por ya decirlo así. Tenemos al grupo de los Chicago Boys, que vendrían siendo quienes implementaron y todo lo demás. Tenemos a Jaime Guzmán como quien institucionaliza, o la principal cabeza que logra institucionalizar, y tenemos la represión de la dictadura como el marco por decirlo así, el campo de juego, ¿no? Es decir, bueno, aquí nadie se puede movilizar en contra porque hay hambre y tortura. Entonces, el sistema chileno de los 90 y de ahí para adelante está legitimado dentro obviamente de muchas críticas y resistencia, pero está legitimado a través ya de esa estructura que fue eh, organizada, ¿no? Y compuesta por estos grupos intelectuales, ¿no? Y además de eso tenemos, no sé, los centros de pensamiento tipo Libertad y Desarrollo y el Centro de Estudios Políticos, no públicos, perdón, el CEP, que son también partidos a nivel ideológico de las clases dominantes chilenas para promover todo el discurso neoliberal que había sido impuesto obviamente por la fuerza, desde el golpe con más claridad, y las universidades también privadas principalmente, que comienzan a promover desde los años 80 toda esta ideología emprendedurista, del sálvese quien pueda, todo lo demás, que conocemos bien, que también se contaminan las universidades públicas y laicas de eso. Y ahí tenemos, por decirlo así, una... Estoy simplificando bastante, el Mercurio Sí, sigue sí. funcionando, la televisión sigue funcionando, o sea, desde el Quique Morandé hasta para adelante podemos pensarlos como intelectuales de las clases dominantes, ¿no? Orgánicos, porque logran legitimar, por ejemplo, un discurso homofóbico, machista, misógeno, etcétera, eh, además de defender lo que ellos llaman de gobierno militar, ¿no? Eh, Mm. y así por delante, todas esas tuercas y tornillos y no sé cómo se llaman las piezas, pero se compone la máquina y esa máquina vendría siendo la legitimidad de este proyecto de sociedad que vendría siendo el Estado subsidiario neoliberal chileno, donde uno de los países más neoliberales que tenemos prácticamente en el mundo, con una ideología muy individualista, con poca confianza, alto suicidio, etcétera. Bueno, es compuesto por estas cabezas, estos grupos económicos que se financian obviamente de alguna manera y que van a responder nuevamente a esos mismos intereses. Porque no es que Mm. Jaime Guzmán se haya interesado en hacer una constitución porque sí. Bueno, él representa una clase X, la clase dominante chilena, la vieja aristocracia, que va a defender los intereses latifundistas y neoliberales de sus clases. Entonces, claro, y ahí tenemos esta composición de intelectuales y, por decirlo así, materia o financiamiento que van juntos, ¿no? Y entonces por eso algunos y algunas políticas pueden defender privatizaciones porque va a depender de cuáles son sus redes y finalmente también su composición de clase y su horizonte de clase, ¿no? Mm. Porque claro, Miguel Enrique venía de X lugar y no respondía a su origen de clase. Entonces, claro, es finalmente cuál es el horizonte, ¿no? De construcción de mundo. No sé si Sí. se logra Oye, sí, componer. sí. Oye, pero y en relación a lo que me estáis planteando, me queda, creo que cae de cajón la pregunta de si finalmente la ideología que está Mm, persiguiendo esta reacción es finalmente este neoliberalismo exacerbado que tiene a Chile como gran ejemplo, o la dictadura y el choque económico de Pinochet como gran mm, ejemplo, mm, o siguen en una clave más capitalista con sus diversas como derivadas, ¿no? El mm, capitalista nacionalista, el mm. capitalista con crecimiento industrial, o ya toda la reacción es derechamente neoliberal y apunta a esta destrucción del Estado para la Mm. transnacionalización de la economía.
ahí la respuesta como más evidente es que, claro, dentro de esta clase dominante hay distintos grupos, ¿no? Hay algunos que son, no sé, industriales, otros latifundistas, otros lo que sea, vendedores de servicios o transnacionales en términos de empresa, y por lo tanto cada grupo económico tiene su propia producción de intelectuales, ¿no? Ahí la gracia, o por decirlo así, el análisis político tiene que ir hacia cuál de estos grupos es finalmente el que gana la hegemonía dentro de las clases dominantes, y por lo tanto cuál va a ser el proyecto, valga la redundancia, hegemónico para esas propias clases, ¿no? En el caso más concreto, para hablar en cosas un poco más simples, Matei, Kast y Johannes Kaiser se pelean, pero al final de cuentas, como tú bien dijiste al comienzo, forman el mismo bloque en una segunda vuelta, y por lo tanto Kast representaría mejor a todas esas clases, ¿no? Pero en una disputa interna, obviamente, Evelyn Matei tiene una ideología bastante diferente a lo que puede ser Johannes Kaiser, ¿no? Pero al momento de la necesidad se van a Claro. juntar en el mismo bloque. Entonces, eh, la defensa del neoliberalismo vendría siendo porque es la mejor opción para esas clases, ¿no? Hay algunas que son nacionalistas, que inclusive criticaban a la dictadura de Pinochet, precisamente porque estaba privatizando todo y el Estado se estaba empequeñeciendo de más, ¿no? Como pueden haber también nacionalistas en Argentina actualmente o en los Estados Unidos o donde sea, eh, de derechas, ¿no? Que sí creen en un Estado un poco más fuerte o sí creen en un Estado benefactor, ¿no? Que pueden ser de ideologías más corporativistas y ahí se juntan con el fascismo. Y hay otras que son Claro. directamente destruir el Estado, minarquistas, tipo Milei y Axel Kaiser, que son tal vez los ejemplos más claros que tenemos a mano, y que quieren destruir todo, todo lo que sea público, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cual tiene que encargarse de sus cosas y lavarse los propios dientes y no sé qué, y lavarse, eh, comprar la casa y etcétera. Y ahí finalmente lo que queda es, bueno, un estado mínimo, solo securitario, y, y ahí se puede encontrar algunas líneas de las derechas o de las reacciones que pueden ser críticas a esos procesos por otras razones, ¿no? Por ejemplo, no, en la propia campaña presidencial chilena, en un minuto Evelyn Matei decía, no, nosotros representamos un solo Chile, no queremos dividir el país y todo lo demás. Ahí se demuestra que habría otro tipo de nacionalismo, ¿no? Y que puede ser Sí, no tan contrario a una centroizquierda o socialdemocracia, que sí cree en ciertos derechos sociales, y por eso Evelyn Matei medio que coqueteaba a veces con algunas cosas, y hasta el día de hoy en el Parlamento se puede ver, eh, pero como los empresarios y finalmente las clases que financian o los grupos financieros de estas campañas terminan siendo ne necesariamente más pro estadio subsidiario, bueno, va a tener que el discurso entregarse, y ahí tienes acá, ¿no? sí. Entonces, claro, los votos finalmente se movilizan. Pero el problema es que, claro, no, esto no es una cosa de votos o de cantidad solamente, sino de legitimidad discursiva y de sentido común en general. Entonces, claro, ahí está la pregunta. Si nos están bombardeando propaganda que tenemos que comprar X cosas, no sé, cambiar el auto, todo el mundo va a soñar con cambiar el auto. Y si todos los medios de comunicación hablan de eso eternamente, por mucho que tú no te interese tener auto, en algún minuto de la vida tal vez vas a pensar en tenerlo. Y, 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 y finalmente eso puede ser financiado por los grupos automovilísticos, ¿no? O por los Sí, empresarios no tipo sé. Elon Musk. Claro, sí, al final igual es cuático como en el fondo se va construyendo un sentido común que termina validando discursos que a priori parecen muy lejanos y muy estúpidos. No sé, por ejemplo, aquí el anti-islamismo que se ha ¿Mm? promovido por parte de las derechas españolas,
aparte, o sea, porque mm, los y las migrantes somos enemigos, pero el musulmán ya es el diablo para esta claro. gente. Al punto que su delantero estrella de la selección, Lamine Yamal, es de origen migrante, es de ascendencia musulmana, y esta gente no celebra los goles, weón. O sea, hay una parte de la afición que está diciendo que no celebra los goles de Lamine Yamal, y cuando agarra la pelota Lamine Yamal putea al televisor. O sea, se han logrado igual instalarse estas cosas. Mm, Ahora, yo también mm, te hacía esta pregunta un poco porque esta diferenciación entre una derecha y una reacción más de corte más nacionalista mm, y de corte más neoliberal, por lo menos mm, en Europa, en el Parlamento Europeo se mm, ve, constituyen dos grupos políticos diferentes. Por una parte está Giorgia Meloni, que viene del partido de Mussolini, mm. la actual primera ministra de Italia, que defiende una corriente mucho más estatista y mucho más nacionalista, versus Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso, que son derechamente más neoliberales y lo que están haciendo es desmontar el Estado. Entonces, como que constituyen, al menos aquí, dos grupos diferentes. Ahora, Mm. en el sur global siempre la dominación es más descarnada y siempre tiene menos caretas. Por lo tanto, ahí, claro, uno los ve ya como bloque histórico unificado. Por eso te preguntaba también, ¿será que nuestra reacción latinoamericana es directamente neoliberal o no? O sea, ya ganó esa postura muy también que emana, digamos, que nace y se sigue reproduciendo también desde los Estados Unidos y de sus centros de pensamiento. Es que, bueno, como las clases dominantes en nuestros países del sur también son dependientes de una geopolítica, podemos pensarlas como más entregadas o entreguistas en términos Mm, más simples, que nacionalistas o desarrollistas como los países del norte, ¿no? Porque claro, aquí claro. efectivamente el capitalismo es dependiente, siempre lo fue por esto del centro-periferia, ¿no? Y de la teoría de la dependencia y todo lo demás. Y por tanto, las clases gobernantes en general son más bien privatizadoras para extraer, ¿no? Y solo regalar en el peor de los casos. Pero, eh, ¿por qué? Porque, bueno, el mismo ejemplo de que Abelardo venga de Miami a gobernar Colombia o Noboa venga de Miami a gobernar Ecuador o Milei se entregue en realidad a los poderes sionistas y ah, no, es distinto a una derecha nacionalista dura como tal vez hubo al comienzo del Sí, siglo XX, que al menos creó escuelas, que al menos tenía alguna noción de la cuestión social que se le llamó en ese momento, ¿no? sí, Y estaba tratando de dar respuesta a cierto modelo de nación, ¿no? Y por eso la actual en realidad es una, como tú bien dijiste en un minuto, el CEO fascista, ¿no? El CEO mm, capitalista. Finalmente, un gran empresario como que podría gobernar todo en la figura tal vez de Elon Musk más que de Donald Trump, ¿no? Pero, y todo el mundo le responde como a ese gerente general de la empresa. claro, Y ahí, claro, en claro. vez del modelo de la teología política que vendría siendo la iglesia y el papa, pensamos en el modelo de la empresa y el gerente general. ¿Y la empresa para quién trabaja? Bueno, nadie sabe. Nadie conoce al jefe directo, nadie sabe para quién está trabajando. Sí, Y solo reproduce la marca, la empresa y la camiseta y no sé qué. Entonces, ahí hay una cuestión que es este modelo más bien neoliberalizante y por lo tanto privatizador, especialmente pensando en el sur, que tiene las materias primas, ¿no? mm, Pero el capital claro, sigue siendo de los países del norte. Entonces, claro, la defensa inclusive de derechos como más ecológicos o de la cuarta generación que se le llaman, en general muchas veces funciona mejor para las izquierdas del norte global que para las del sur que no tenemos países ni siquiera industrializados, ¿no? sí, Que claro, ahí está una cuestión de pensar contextualmente también el problema. Entonces, claro, los Axel Kaiser, volviendo al tema de los intelectuales, defienden la privatización absoluta. Para él, lo ideal sería que el Estado no existiese, ¿no? Mi ley está haciendo eso como proyecto. Pero si pensamos los países desarrollados de derecha, como pueden ser
la Europa occidental, sí tiene un Estado benefactor. Y la socialdemocracia o la democracia cristiana que gobernó Alemania eternamente durante el siglo XX y todo lo demás, en la misma Italia, ha tenido el interés de tener una estructura por lo menos de servicios básicos, por decirlo así, no, Claro. ni les voy a llamar derechos, pero de servicios básicos para que la gente no se muera, ¿no? Y no necesariamente por una cosa de que sean simpáticos, sino porque les interesa seguir desarrollándose como nación. Sí, 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 Y claro. porque la mano de obra Sí, igual va a claro. venir de afuera, ¿no? Mm, sí. Oye, igual, bueno, durante esta temporada la idea es que pues, anunciamos que con este capítulo concluye esta segunda temporada del Bisturí y hemos podido revisar un poco este trabajo académico que has desarrollado tú en relación a la teología política de las derechas. Y bueno, pueden revisar todos los capítulos. Comenzamos un poco hablando de cómo el poder de las derechas se ha investido de un lenguaje, una puesta de escena religiosa, cómo han construido sus mesías, cómo han construido también propuestas de salvación siempre en un código súper Mm. securitario, pero ahí está la propuesta de salvación de las derechas. Cómo se han ido delineando las formas que tiene el enemigo, los rostros que tiene el enemigo y al mismo tiempo los demonios, porque siguen en ese código tan religioso. Y hoy hablamos un poco de esta función orgánica de los intelectuales, los que burlonamente hemos denominado sacerdotes. Ahora, atendiendo que quizás bueno, el último capítulo de esta temporada, pero no del programa, porque continuaremos, eh, ¿tú podrías como resumir cuál es la teología política de la reacción? No. Es muy Pero interesante. vamos vamos a tratar de decir, bueno, esta estructura hay que pensarla, como bien hoy planteamos en- con entusiasmo algunos nombres de sacerdotes y que en otros se pueden entender como intelectuales, ¿no? Y también hay pequeñas iglesias, ¿no? Si pensamos en los términos evangélicos, hay varias iglesias, que pueden ser el Mercurio, la Fundación para el Progreso y así sucesivamente. Cada iglesia tiene su pastor, ¿no? Y cada pastor lee la Biblia como se le ocurre. Y ahí, Claro, entonces, a final de cuentas, se, por decirlo así, si seguimos la línea católica, apostólica y romana, hay solo una lectura, ¿no? Hay solo una jerarquía, pero hay muchas iglesias finalmente. Inclusive la iglesia católica tiene la iglesia católica ortodoxa, tiene la apostólica romana, y así. Eh, la evangélica, ¿para qué decir? Además de eso están los mormones, los testigos de Jehová, y así sucesivamente. Pero si se les pregunta por algunos temas, eh, como tú bien nombraste, demoníacos, ¿no? Es decir, el marxismo, el feminismo, o los marxismos, los feminismos, ahí se van a juntar, ¿no? Y da lo mismo si son sí. amigos del Papa o no, todo el mundo va a decir, no, mira, y aparece movimientos pro vida, entre comillas, eh, de todas estas creencias, ¿no? Los que eran agnósticos como Axel Kaiser se convierten al cristianismo, y los que no eran creyentes como Abelardo se convierten al fervor del catolicismo, y así sucesivamente. Entonces, claro, al final de cuentas, esta diversificación de las iglesias y de sus pastores es también lo que tú nominaste como disfraz, ¿no? Pues podemos decir parte un poco del juego, ¿no? ¿Por qué? Porque el bloque histórico, nuevamente, cuando es necesario, se va a unificar, homogeneizar y va a legitimar el mismo discurso, que va a ser la palabra sagrada en este caso, que vendría siendo el neoliberalismo en la mayoría de estos personas. Oye, sí, yo, bueno, como cerrando también, quería agradecerte, también agradecer a Collective por siempre facilitarnos el espacio, el estudio. Aquí estamos, estoy justo aquí en el estudio de la radio Extramurs. Saludar también a las compañeras de Contrabanda FM que pueden escuchar a través de contrabandafm.org y también a las compas de Radio La Raíz. Pero bueno, anunciar que al final, si bien terminamos esta segunda temporada y va a haber un pequeño descanso, un par de semanas,
tenemos pensada también ya una nueva modalidad para esta tercera temporada de Pinturí y Diseccionando las Derechas. Así que ahí te doy el paso para que tú puedas contarle a la gente cómo se viene a futuro este proyecto. Bueno, la idea es que empecemos a transmitir en vivo semanalmente, pensando precisamente las derechas, ¿no? Seguimos en la misma línea de diseccionarla, analizarla, tratar de incorporar algunos elementos teóricos que pueden ayudar a pensarlas en colectivo y traer en discusión estos discursos un poco más rápidos de repente porque nos quedamos en un análisis un poco más de pautas frías y vamos a probar el tema de las pautas calientes, como se le puede llamar, o más rápido, del análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces en una semana o dos que nos podemos demorar en trabajar los capítulos, estos tipos ya cambian de posiciones inclusive algunas veces y también van aconteciendo muchas cosas que dejamos de lado por precisamente optar en esta segunda temporada por una cosa un poco más de continuidad teórica, pero que es necesario también ponernos en cuestión para, bueno, recibir más comunidad de parte de ustedes y también poder discutir con más velocidad los temas que están aconteciendo en las derechas iberoamericanas en particular, ¿no? Y tratar de destruir este tipo de especímenes. Así que tiembla, Belardo. Una vez a la semana saldremos ahí a través de Especímenes de la Reacción, el canal de YouTube, para que nos puedan ir escuchando. Y nada, pues agradecerte nuevamente, sostener ahí también que este trabajo no lo hacemos con el afán de deprimir a nadie. Analizamos justamente los enemigos de clase porque lo que estamos buscando son luces, estamos buscando las costuras para poder ir reconstruyendo la resistencia. Se vienen momentos duros, estamos viviendo ya momentos súper duros y la historia nos ha demostrado que quedarnos en la vereda mirando nunca ha solucionado nada, y finalmente cuando ya han caído todos los enemigos más claros, vienen a los enemigos que a lo mejor no lo somos tanto. Así que no queda nada más que dar combate desde la trinchera que se pueda, y al menos desde aquí intentamos hacer esto, hablar de las derechas, desmontar sus discursos, desmontar sus mentiras, pero sobre todo con el afán de poder construir esperanza y construir resistencia que nos permita avanzar hacia la vida que merecemos. Así que un abrazo a toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha brindado soporte para poder sacar este proyecto adelante. Y nada, pues, gracias a ti también, súper contento de ya concluir una segunda temporada y de seguir proyectando y seguir dando jugo y rabiando colectivamente. A mí me parece fascinante ya que estemos cerrando esta segunda temporada, que tengamos proyección con la tercera, de pasar a este nivel ya más en vivo y poder participar a través de los chats en YouTube, de abrir el canal también, recordar de que hay talleres teóricos en el canal, que también hay otras instancias, como por ejemplo las columnas de la resistencia y memoria que realiza Aarón, y así sucesivamente, que vamos entregando un material, ¿no? Para conversar, discutir, analizar, porque al final de cuentas, perdón, es el eslogan que el 2019 se escuchó, el Chile despertó. Bueno, tenemos que despertar bien para que no nos vuelvan a engatusar con errores tanto analíticos políticos como teóricos. ¿Por qué? Porque finalmente mucha gente confió en respuestas que son mentiras, ¿no? Y no queremos decir que tengamos una verdad con mayúscula, pero en el análisis colectivo y en la descomposición de esta ideología podemos pensar y posicionarnos de mejor manera. Y es finalmente eso lo que queremos proyectar, una imaginación política que sea sincera, y por eso nuevamente voy a traer al amigo Gramsci, es con el pesimismo de la razón y la felicidad o pasión de la voluntad, ¿no? Entonces tenemos que analizar sabiendo cuál es el mecanismo y las redes que tienen estas derechas o especímenes para poder plantear un proyecto alternativo. Y es en eso que tratamos de aportar nuestro grano de arena.
eso, y agradecer a todos los espacios que también comparten este proyecto, que también comparten proyectos paralelos, que son útiles también para crear este nuevo mundo. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos Chao, arriba, que chao. no todo está perdido. No, Chao. no.